Outline, cubierta de periodismo, una mujer al natural. Hoy presentamos Lo Natural. Se necesita mucho amor y encanto para dejar áreas tan bellas, el teatro, el canto, la música, con un pequeño detalle. Desde los inicios, a Adriana como al radio, hay que escucharla. Pues efectivamente, Adriana Pérez Cañedo, muchísimas gracias por estar en Outline, Adriana, muchas gracias. Al contrario, Jaime Kurt, al habla. Me gustaba escucharte en La Pantera algunos ayeres. Sí, algunos años, no muchos, pero sí algunos años. Oye, la pregunta de primaria, la inicial, ¿por qué estás en radio? Pero también incluye, ¿por qué estás en la Ciudad de México? Pues ¿por qué estoy en radio? Porque mi mamá trabajaba en una estación de radio en Guadalajara, hace algunos ayeres también. Yo era una niña y ella era locutora y operadora al mismo tiempo. Antes, cuando yo conocí la radio, que yo era niña, así era. El mismo locutor ponía las canciones, ponía los comerciales, abría y cerraba su micrófono. Uh-huh. Eso me tocó ver. ¿Eres de Guadalajara? Allá en Guadalajara, sí, allá en Guadalajara. Y yo me acuerdo que cuando vi eso me fascinó. ¿El nombre de tu mamá? Entonces, Alicia Cañedo, falleció hace 9 años, fue alguien que dejó una huella importante no solo en la radio, sino también como actriz en Guadalajara. Uh-huh. Inclusive el día que falleció le hicieron un homenaje de cuerpo presente en el Teatro de Gollado. Uh-huh. ¿Y en qué estaciones trabajó allá? Allá trabajó en la XCDK y en lo que era un grupo radiofónico con la XCDK. Y después trabajó en la XCJB, XCDK comercial y XCJB del gobierno del estado de Jalisco. Ella entró ahí después que yo, porque yo ahí fue donde me inicié en Guadalajara. Okay. Pero desde niña a mí me fascinó el ambiente, las cabinas, para mí fue lo máximo. Bueno, después, casi naciste y tu cuna estaba llena de transistores. Sí, porque eran bulbos. Y de bulbos también, bulbos, ¿no? No, pues bueno, yo chiquita nacieron los transistores, pero a mí me tocó, mis papás tenían radios de bulbos y estaban fascinados cuando ya eran de transistores, pero yo me acuerdo que mi papá se fundió un bulbo y pues no tenía radio y había que ir a comprarlo, y entonces a veces ya tenían en una cajita ahí unos guardados para cuando se fundiera no dejar de oír lo que queríamos escuchar. Entonces yo soy la mayor de 4 hermanos y de mis 4 hermanos, pues solamente yo fui la única que se fascinó con eso. Uh-huh. Oye, una pausa, Adriana. ¿Por qué entró tu mamá a radio? ¿Y en qué año? Ay, no sé qué año, yo estaba chiquita, pero no sé, a finales de los 60s, sí. Mi mamá entró a trabajar porque decidió estaba casada con mi papá, y todavía no nacían mis 2 hermanos, o acababa de nacer mi hermana, la penúltima, sí. y mi mamá quería ser una mujer independiente económicamente, que lo había sido toda la vida, y entonces dice que un día escuchó en una estación de radio que decían que hacían falta hombres y mujeres para ser operadores de cabina, y que si alguien tenía buena voz y sabía leer, se presentara. Uh-huh. Y así fue que mi mamá entró como locutora y operadora, y pues yo crecí viendo eso. ¿Te recuerdas el nombre comercial de la estación? Sí, era XHL, primero creo que fue XHL, no XHL. XHL. Me acuerdo de niña que XHL, sí. ¿Y de qué que grupo escuchaba era? Un anuncio, pero eso sí no me acuerdo. Ajá. Pero lo que me acuerdo de esa estación de radio, mi mamá empezó más bien de ese mismo grupo en una estación que se llamaba Radio Tía, que pasaba canciones que ya eran viejitas, imagínate. Bueno, de catálogo. Haz de cuenta, pues que sí, de catálogo, que Agustín Lara, Toña la Negra, y me lo sé porque yo escuchaba la estación de radio porque sabía que ahí estaba mi mamá atrás de todo eso. Entonces, pues me aprendí muchas de esas canciones que yo bien joven se sorprendían los adultos que yo me las supiera. Uh-huh. Y estuvo en la HL y en Radio Tía, luego estuvo en la XDK y después en la XJB, pero esa última, la JB, no comercial,
del gobierno del estado de Jalisco, de programas culturales y música clásica, que fue en la que yo me inicié en la radio. O sea, te a mediados de los... iniciaste en radio pública. ¿Tú te iniciaste ya en qué año, Adriana? Sí, yo nunca había trabajado, más bien trabajo ahora en estación comercial, pero en noticias, y ya había trabajado en estación comercial, pero mis inicios tanto en la radio como en la tele fueron en radio y televisión pública. Ujú. ¿Y qué me preguntabas? No, del año. ¿Cuándo arrancaste en la radio pública en Guadalajara? En el 73 o 74, porque me acuerdo que me acuerdo ahorita te voy a decir por qué, pero era menor de edad Mm, y no me podían incluir en la nómina porque no podían contratar un menor de edad, eso me ujú. acuerdo muy bien. Pero pronto ya fui mayor de edad y ya me pudieron incluir en una paga formal, pues. Sí. Y me acuerdo en el 73, muy bien, porque me tocó dar la noticia. Empecé en noticias y en programas culturales y transmisiones de música clásica del Teatro Degollado. Me tocó entrevistar a Juan Manuel Serrat cuando vivió en Guadalajara, eh, cuando no quería estar en España por Franco. Ujú. Serrat regresó a España hasta que ya había muerto Franco. Franco murió en el 75. Y bueno, eh, Ah, yo no sabía o no me que acordaba de eso de Joan Manuel Serrat. vivió en Guadalajara. Vivió en Ajá. Guadalajara y yo ahí lo conocí. Era un chavo guapísimo, bueno, siempre me pareció guapo, ya es un hombre maduro. Y yo era una chiquilla y lo entrevisté y entrevisté a Mercedes Sosa, o sea, a todos los que muchos ya no viven, pero ya eran grandes. Ujú. Y grandes me refiero como artistas. Sí. Serrat no era lo que el ícono en el que se convirtió Ujú. después, porque él también estaba joven. Claro. Sí, Pero ya había pegado 2, 3 números en radio, tengo entendido, ¿no? En ese año. sí. Este, además esa época era la época de golpes de estado en Latinoamérica, de las peñas, de las canciones de protesta. Las peñas eran unos bares Ujú. regularmente pequeños en los que se reunían eh, bohemios a tocar la guitarra y los instrumentos latinoamericanos, Sí, la cómo flauta no. de pan peruana, cantando canciones de protesta. Me tocó ya dar la noticia del golpe de estado en Chile cuando mataron a Salvador Allende. Ujú. Ya estabas en Y yo radio. ya estaba en radio, sí, aunque yo me inicié en radio a los 15 años, pero no de un trabajo de planta. Me inicié a los 15 años eh, grabando comerciales. Ok. Grabando comerciales. ¿Y cuál fue tu comercial Y, primero? ay, estoy tomando algo, perdón, agua. No, está bien. Mi comercial primero, nunca lo olvidaré. Era una línea de autobuses que se llamaba Autobuses La Piedad. Ujú. Yo a los 15 años entré a estudiar teatro y el teatro me fue muy útil por las clases que tomas de proyección de la voz, de dicción. Sí. Y entonces yo tenía un tío que tenía una agencia de publicidad y que me dijo, mi mamá ya estaba como locutora, pero había 2 mujeres locutoras o 3 máximo en Guadalajara. Y me dijo, oye, ¿y no te gustaría a ti, ya que estás estudiando teatro y las clases, ¿me escuchas? Sí, ajá, muy bien. ¿No te gustaría tomar clases, grabar algún comercial? Y mira que pagan muy bien. Y yo dije, pues está padre, me parecía divertido. Yo de Ujú. todas maneras de niña lo que hacía era jugar con un desarmador y decía que era mi micrófono y entrevistaba a todos, Ujú. a los amiguitos O y en sea, la escuela. ya eras niña micrófono. Exactamente, Ujú. exactamente. Y entonces, pues yo ya estudiando teatro y viviendo con papá y 15 años, grabé mi primer comercial, era de Autobuses La Piedad, Ujú. que deseaba feliz Navidad y próspero año nuevo. Y me gustó, me divertí Ajá. y empecé a ser locutora comercial, pero luego ya me aburrió un poco, me di cuenta que me gustaba estar en el micrófono, pero no haciendo eso, Ujú. no siendo locutora comercial. Y entonces fue cuando decidí buscar otras posibilidades que no fuera la radio comercial y apareció, ya estaba la JB, XJB,
que creo que está cumpliendo 50 o 55 años, XCJB del gobierno del estado de Jalisco, del Departamento de Bellas Artes, digamos la sucursal de Bellas Artes de allá. Y ahí fue donde me inicié y donde ya me tocó dar la noticia del golpe de estado a Salvador Allende. Y paralelamente te gustaban las peñas. En esa época me tocó. ¿Te gustaba visitar las peñas y el tipo de música que ya relataste? No, claro, sabía todas las canciones y uno de mis máximos fue entrevistar a Mercedes Sosa allá en Guadalajara cuando fue a dar un concierto. ¿Y la entrevistaste que para esta estación de radio pública? Sí, exacto. Okay. Exacto. ¿Y luego? Estoy dándole otro trago. A mi agua de guayaba, ¿gustas? Sí, gusto. Pero no se puede. Agua de guayaba y con chía. Oye, entonces, ¿dónde íbamos? ¿En qué íbamos? Íbamos en que estabas en Guadalajara, en la radio pública, que te gustaban las peñas, la música. Ahí estamos en pausa. Y ya no voy a tomar agua, para no distraernos. No, ya, bien. Además, ya no me sirve otro vaso. Bueno, el caso es que al mismo tiempo estudiaba teatro, empecé a hacer teatro, hice muchas obras, 2 musicales, porque también en la escuela de teatro se tomaban clases de canto y baile. ¿Y cantas? Pues canté, bueno, y ahora ya ni en las fiestas canto. Pero ¿Y qué cantabas en aquel entonces? ¿Qué te atraía más? No, bueno, en las comedias musicales hice 2, una se llamó El sombrero baja 1920 y otra, un cuento infantil que se llamaba El niño y la luna. Pero como teatro hice 45 obras de teatro allá en Guadalajara y recorriendo los estados en diversos concursos estatales de teatro. Oye, es un buen número, ¿eh? Muy buen número. Sí, porque lo mismo llegué a tener. Mi pasión era el teatro. Llegué a tener un domingo 3 funciones de teatro diferentes. En la mañana era en el Teatro de Gollado, Blancanieves. Luego en la tarde, Entre Meses Latinos. Y en la noche, otro teatro, era La novia de Bodas de Sangre de García Lorca. Hice tragedia clásica, hice mucho teatro, era mi pasión, mi vida. Y pues como me aburrí pronto, no me aburrí, sino que como que de estar allá en donde quería trabajar, en donde quería hacer teatro, y dije, pues vámonos a México. Y ya me vine para acá. ¿Tú sola? Yo solita, sí, y sin conocer a nadie. Bueno, sí conocí a alguien, un gran compositor de la llamada música nueva en los años 60 y 70, Julio Estrada, que lo había conocido en Guadalajara, y un día me dijo, si un día te vas a México, búscame, soy director de Radio UNAM. Y yo soñaba con trabajar aquí en México en Radio UNAM y en Radio Educación. ¿Ya se escuchó? Ya se escuchó, ya se restableció. Entonces, ¿viniste a México en qué año, Adriana? 1977. Ok. Y entonces, yo venía a buscar a este amigo que vivía aquí en México y él fue director de Radio UNAM. Llego a la Ciudad de México, lo primero que hago es hablarle por teléfono y me dice, ay, Adrianita, ya no soy director de Radio UNAM, pero el que se quedó en mi lugar es amigo mío. Nos vemos en tal esquina a tal hora. Me llevó, me presentó, me dijo, me tengo que ir. Lo volví a ver después, pero él me abrió la puerta para entrar a Radio UNAM y me hicieron una prueba de voz y como es estación de música clásica, pues me hicieron algunas preguntas, tenía bastantes conocimientos y aparte había estudiado pequeños cursos de francés, de italiano, de alemán, para tener idea en la pronunciación de los compositores. Total que me dijeron, pues ahí te hablamos, y que pudo haber sido nunca, pero pues tuve la buena suerte que a los 15 días me hablaron para ser la suplente del suplente. Okay. Había el titular de un noticiero de radio que tenía, no del noticiero, turnos de cabina, eran de 4 horas en aquel entonces, no sé ahora cómo estén, en Radio UNAM. Y entonces resulta que el titular no estaba y que el suplente tampoco. Y entonces, pues a ver, búscate esta chamaca, porque yo era una chamaca. Sí. Y entonces, pues así empecé, me daban 50 pesos. Y 50 pesos por qué? Así empecé por el noticiero, por hacer el noticiero. Te hablo de
77, el mismo año ya estaba yo, o sea, agosto, septiembre, octubre, a los 2 meses ya estaba yo al aire en Radio UNAM. De ahí me fui a Radio Educación, estuve en Radio UNAM, en Radio Educación, se cumplió mi sueño y ya. ¿Cuál era el sueño? Mi sueño era estar en Radio UNAM y Radio Educación, te lo había dicho, y pues se me hizo. Oye, sí. Pero te voy a decir una cosa. Y muy rápido, ¿no? Muy rápido. Sí, no estaba de planta, de base, pero ya estaba corriendo de una estación de radio a otra y suplía acá y suplía allá. Uh-huh. Y un día un locutor en Radio UNAM renunció y quedaba esa vacante. Y yo fui y busqué al que era director de Radio UNAM y le dije, oiga, aspiro a ser la persona que se quede con ese turno de cabina. Era de 12:30 a 3:30, a 4:30, perdón. Uh-huh. Y entonces me dijo, lo siento mucho, pero es que los turnos de cabina son para hombres, no para mujeres. Uh-huh. Las mujeres para hacer, pues para leer poemas, radionovelas, para ser comparsa del conductor titular uh-huh. en el noticiero, pero no ha habido una mujer titular en un espacio aquí en Radio UNAM. Pues mira, que me enojo y que me muevo aquí y allá. Yo en Guadalajara ya era titular de mi espacio, uh-huh. en la XCJB. Nunca se cuestionó eso. Uh-huh. Nunca se cuestionó eso. Llego a la capital de la República Mexicana y en Radio UNAM las mujeres no podían ser titulares de un espacio. ¿Y qué le pasó? ¿Hizo una sobreproducción o así era? ¿Qué? ¿Quien te lo dijo patinó o realmente así era el ámbito? No, así era. No, así era. Uh-huh. Pero bueno, pues lo convencí al jefe de producción, total, me dieron ese turno de 12:30 a 4:30 uh-huh. y ya. ¿Y tu planta? Pues ya o sea, era la planta. Sí, y en ese mismo espacio ya tenía un noticiero, ya incluía el noticiero, uh-huh. de 3 a 3:30 de la tarde. Oye, en Radio UNAM. Ajá. Y luego también a esa hora me llamaban a suplir en la mañana o en la noche, aparte de que yo ya tenía mi turno. Uh-huh. Oye, 77. ¿Y qué pasó con el teatro? No, ya lo de cuando yo ya tenía mi turno ya era a finales del 78. Ajá. Con el teatro, pues aquí viene lo interesante. Pues yo me empecé a mover y como estaba en Radio UNAM, iba a funciones de teatro de la UNAM y empecé a conocer uno de los locutores, era director de teatro, para no hacerte el cuento largo, uh-huh. pues me dieron un libreto de una obra de teatro de Albert Camus, uh-huh. y pues ya estaba yo leyendo el libreto de la obra de teatro cuando me llaman para hacer una prueba para televisión, que yo nunca había hecho televisión. Uh-huh. Yo venía aquí a ser actriz y a trabajar en Radio UNAM y Radio Educación para tener un ingreso seguro, uh-huh. para que económicamente pues yo pudiera vivir, porque el teatro que me gustaba hacer pues no era comercial ni era un teatro tan rentable como lo es lo que yo hacía de teatro en Guadalajara. Uh-huh. Y efectivamente, pues imagínate, mi primera obra iba a ser de Albert Camus. Entonces, cuando estaba yo ya estudiando el libreto, me hablan un amigo de un amigo para decirme que si quería hacer una prueba para televisión, que iban a pagar muy bien. Era para un noticiero. Y yo dije, bueno, órale, Canal 13. Uh-huh. ¿Quién iba a conducir el noticiero? Joaquín López Dóriga. Y quería tener a su alrededor a 4 niñas. Yo todavía era niña casi. Uh-huh. Y total que fuimos como 300, quedamos 4, entre esas 4 yo, y me inicié en la televisión con Joaquín López Dóriga y Pedro Ferriz de Con en el noticiero estelar de Canal 13. ¿Y qué más quieres que te diga? ¿Y qué año? Finales del 78, principios del 79, 1979. Y entonces... Oye, qué época. Me empezó a gustar. ¿Y quién era el director de Canal 13? Fueron 13 directores en 6 años, ¿qué quieres que te diga? ¿De cuántos? Era el sexenio de López Portillo. 13 directores del 13 hubo en 6 años, era el sexenio de López Portillo. Margarita López Portillo, su hermana, era la directora de RTC. Sí. Y pues eran otros tipos. Hubo 6 directores. Recuerdo que uno de ellos fue don Pedro Ferriz Santa Cruz, que en paz descanse. Ajá. Ahí lo conocí también. Tuvimos un noticiero en la mañana, don Pedro y yo.
que gustó muchísimo cuando la época del terremoto del 85, Ajá. el del 19 de septiembre, pero el primero, el del 85. Oye, esa cifra no la sabía, de 13 directores en el Canal 13. 13. Qué bueno que no era el Canal 40. Qué buena, muy bien. Oye, uno de los directores ni siquiera llegó a asumir y fue nada más ni nada menos que Abel Quesada, iba a ser director de Canal 13. Oye, estaba algo Era una turbulenta. señora, pues es que la señora era muy caprichosa y entonces pues así fue la historia de Canal 13. En esa época me tocó a mí de la primera vuelta, porque cuando ya era Miguel, yo renuncié cuando Margarita López Portillo corrió a Joaquín López Dóriga y a Pedro Ferriz de Con. Yo renuncié por solidaridad para desmantelar eso que él había creado. Y empezó otra época en Canal 13, pero cuando cambia el sexenio y entra Miguel de la Madrid, me llaman para volver a Canal 13 y volví. Pero el asunto es que como al año y medio de estar en Canal 13, ya me estaba agotando mucho, dejé el libreto de la obra de teatro, porque pues ya no podía estar en la tele en la noche. Oye, hasta a mí se me olvidó lo del teatro. Ahorita en la plática. Libreto, era José González Márquez, querido José González Márquez, era locutor, actor y director de teatro en Radio UNAM, el que me había dado el libreto. Le dije, José, perdóname, pero voy a aprovechar esta oportunidad porque me van a pagar muy bien, hago una alcancía y cuando ya deje la televisión te aviso y si tienes algo para mí me encantará. Y así quedamos. Entonces, pero luego como al año y medio, casi 2 años, estaba yo muy agotada porque pues era mucho trabajo, la radio, la tele, y renuncié a Radio UNAM. Oye, una pregunta un poquito antes, me voy a ir unos cuadros antes. ¿Y cuál fue el pretexto o la razón por qué despidieron a Joaquín López Dóriga y a Ferriz de Con y a ti de pilón? No, a mí no me despidieron, yo renuncié. Bueno, sí, tú renunciaste, pero por solidaridad. Ajá. Exacto, pero no, a mí no me despidieron, no. Hubo diferencias entre Joaquín y Margarita López Portillo. Margarita quería mucho a Joaquín, pero también quería a José Ramón Fernández. Y entonces, un día, pues Joaquín y don Pedro Ferriz Santa Cruz, que fue uno de los 13 directores, pues se trajeron de Televisa a Jorge Berry, a Canal 13, y hicieron a un lado a José Ramón Fernández, que era el que ya había creado Palco Deportivo. Palco Deportivo no era, ¿cómo se llamaba? Deporte B. Deporte B. Deporte B, Palco Deportivo es de Alfredo Domínguez Muro y es de radio. Bueno, era de radio. Bueno, entonces José Ramón Fernández va y se queja con Margarita López Portillo, y Margarita se enoja tanto y le dice a don Pedro que corra por favor a José Ramón y a Joaquín. Que corra a Jorge Berry. O sea, el problema fue porque don Pedro Ferriz de Santa Cruz y Joaquín López Dóriga impusieron en el área de deportes a Jorge Berry, haciendo a un lado a José Ramón Fernández. José Ramón Fernández fue a quejarse con Margarita ya estaba al aire, Jorge Berry ya estaba al aire, teníamos un noticiero en la mañana en Canal 13 en el que Jorge Berry hacía deportes, y no le gustó a José Ramón, se quejó con Margarita López Portillo dijo, lo corren, no lo corrieron, o lo corren o no entran más a Canal 13, y don Pedro ya no volvió ni a su oficina, y a Pedro Ferriz de Con y a Joaquín López Dóriga no los dejaron ni entrar a las instalaciones, y empezó entonces en el noticiero ahí a quedarse en lugar de Joaquín Pepe Cárdenas, y José Ramón pues volvió a sentar sus reales como lo hizo muchos años profesionalmente, como todo un profesional que es José Ramón. Si digo a sentar sus reales, pues fueron sus reales muchos años en Canal 13, no solamente como televisión pública, sino como televisión privada. Un pionero de los programas televisivos de deportes, porque solamente se transmitían partidos de fútbol o peleas de box, pero Deporte B hizo mucho ruido a Televisa, y ya empezaron a copiar en Televisa los programas de deportes que ahora pues ya llegaron para quedarse, ¿no? Sí, claro. Y retornando al radio, entonces, ¿qué pasó con Adriana y el radio? Adriana dejó el radio un rato, no sé, ahorita no me acuerdo, y me concentré mucho en la tele porque además de tener el noticiero en la noche con Joaquín, me dio uno en la mañana. Entonces, pues yo qué bueno que estaba joven porque dormía 4 o 5 horas, pues yo me estaba despidiendo de la televisión con Joaquín López Dóriga a las 11 de la noche
y a las 7 de la mañana ya estaba diciendo buenos días, otra vez. Y entonces pues yo estaba muy feliz y Joaquín López Dóriga y Pedro Ferriz de Con tuvieron la culpa, por decirlo así, culpa entre comillas, de que me apasionara por la televisión. Y me aboqué a la televisión, me desboqué en la televisión, sí. Y dejé radio. Dejé radio, pero eso no quiere decir que no lo hubiera olvidado o que no quisiera volver a hacerlo. Nunca he pensado yo dejar de hacer radio en mi vida. Puedo no volver a hacer televisión en mi vida. Hice 40 años televisión, renuncié a Canal 11, hace 3 años van a ser en este mes de octubre. Sí, supimos. Renuncié a Canal 11, esa es otra historia de por qué renuncié, pero puedo pasarme el resto de mi vida sin volver a hacer televisión, pero sin hacer radio no me gustaría. Bueno, me estás dando, me pasaste el balón, la pregunta es obligada. Bueno, ¿y por qué renunciaste? Bien bajado ese balón. ¿Verdad? Necesitamos un cronista. Sí. Renuncié porque estaba algo fastidiada, porque